ya estamos aquí en los estudios de Radio Aliento, el 107.5. Fue como un flash ahí. Amén. Así que gracias a mi hermano Pedro por la invitación y contento de estar siempre en nuestro estudio. Un saludo a todos que nos están viendo a través del live. Sí. Y quienes nos están escuchando también en su casa, en su radio, ahí en su trabajo también. Ese saludo para cada uno en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Estamos en un mes muy especial, es el mes de la Biblia. Este libro santo, este libro extraordinario que ha traído tanta, pero tanta bendición a nuestra vida. Gracias, mi hermano Pedro. Aleluya, qué Amén. bendición. Y es lo que queremos, ¿cierto?, aprovechar estos minutos que nos quedan de tiempo. Amén. Para que podamos nutrir, ¿cierto?, podamos alimentar del conocimiento a muchos hermanitos. Amén. Que sabrán a lo mejor algo de la Biblia, saben de que a lo mejor tiene 66 libros la Biblia, que está, cierto, dividido, se puede decir así, en dos partes, cierto, como el Antiguo y el Nuevo Testamento, Antiguo Amén. Pacto y Nuevo Pacto, Amén. la palabra del Señor. Pero también, ¿por qué acá, cierto, en el habla hispana, cierto, se formó, se celebra en el mes de septiembre, el mes de la Biblia? Es lo que vamos a poder, cierto, poder compartir. Para usted ha sido una bendición y yo creo que muy necesaria la palabra de Dios, hermano Cristian. Amén. Ajá. La verdad que no queremos, digamos, equivocarnos en esto. Sí. Si hay algunas ciertas religiones que tienen un mes para esta celebración, para esta otra. Claro. Si el pueblo judío tiene también su fiesta una vez al mes, celebran esto otro. Claro. ¿Por qué el pueblo cristiano, el pueblo evangélico no ha de tener un mes exclusivo? Así es. Para, digamos, deleitarse en algo tan especial como es la palabra de Dios? Amén. La verdad que usted abordó una pregunta y Sí. espero que usted me la responda para todos los que están en audiencia, que por qué la celebramos este mes. Pero Así antes de es. eso quiero hacer una pequeña introducción Ajá, por supuesto. para referirme que este es el libro extraordinario, Amén. que el tema central es la redención del hombre. La Biblia tiene un tema central. Exacto. Hay personas que buscan en la Biblia respuestas de todo tipo, Ajá. pero la verdad que algunos buscan respuestas esotéricas Sí. y tantas cosas, pero la Biblia en sí es un libro, una revelación de Dios, Ujú. y la Biblia tampoco busca explicar acerca de Dios. Ajá. La Biblia comienza diciendo: en el principio crió Dios claro. los cielos y la tierra. Amén. Es decir, la Biblia ya da por hecho la existencia de Dios. Por supuesto. Y el tema central, como todos lo sabemos, es la redención del hombre. Ajá. Y el Redentor es Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo el Señor. Glorioso, Así que sí. este libro que comenzó a escribirse en el Sinaí y terminó de escribirse en la isla de Pasmo. Ujú. En el Antiguo Testamento tenemos una figura que es Moisés, Así es. quien él fue formado, digamos, en la mejor escuela de aquella época. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Pablo, el apóstol Pablo, que Ajá. también se dice que escribió 14 epístolas. Entonces son los grandes escritores, Exacto. tanto del Antiguo y tanto del Nuevo, Claro. y ellos tuvieron una formación, tuvieron una muy buena base, y siempre instamos nosotros a los hermanos a que estudien la Biblia, que estudien la palabra del Señor, porque nos eleva a una categoría de sabios, de entendidos. Así es. Y por supuesto hay grandes hombres de Dios como Pedro en el Nuevo Ajá. Testamento. En el Antiguo tenemos a Esdras, grandes hombres de Dios Amén. que tuvieron una unción, que tuvieron la visión. Claro. Y a eso nunca vamos a renunciar, mi hermano Pedro, a la por visión supuesto. que nos da el Espíritu Santo, Así es. a la gracia. Y para ello nosotros también tenemos que tener una preparación, una formación, supuesto. para así introducirnos en este libro maravilloso. Maravilloso lo que se está compartiendo. Amén. Usted hablaba de Moisés, mi hermano Cristian. Amén, amén. A Moisés, ¿cierto? Se le atribuye el Pentateuco. Amén. Y nosotros nos preguntamos, el normal, ¿cierto? El simple cristiano que está recién comenzando en los caminos Amén. del Señor. Amén. Estas palabras, ¿cierto? Que son
un poquito desconocidas a lo mejor, Así es. ¿cierto? Para el conocimiento de mis hermanos nuevecitos. ¿Qué es el Pentateuco, mi hermano Cristian? Bueno, el Pentateuco es una palabra propia de los judíos, propia del pueblo de Israel, Ya, y encierra los 5 primeros libros. claro. Ahí hay mucha revelación de parte de Dios. Ujú, Y yo esto lo aprendí de mi pastor Juan Carlos Barría, ujú, que los primeros 11 libros del libro de Génesis son muy difíciles sí. digamos, de digerir, de entender, porque son muy rápidos, son del 1 al 11, han pasado muchos años, ha pasado mucha historia. Como una hipnosis, ¿cierto? De la Claro. historia. Entonces, mientras uno lee desde el Génesis 1 al Génesis 11, ya hay ciertas dispensaciones. Ahí tenemos la dispensación primaria, que es la de la inocencia, después la de la conciencia. Claro. En esos 11 capítulos ha pasado mucha historia, muchos acontecimientos. Y es ahí donde muchos estudiosos que van contra la Biblia buscan errores, buscan fallas, sí. que por qué, a dónde salió la esposa de Caín, Claro. qué pasó con Abel. Claro. Entonces, nosotros leemos la palabra de Dios y así El lo... cómo también se multiplicó la raza humana, si, Amén. si cierto estaba solamente Adán y Eva, Claro. ¿cierto? También esas preguntas se dicen. Surgen muchas Muchas. interrogantes. Ajá. Pero le repito, el pueblo de Dios, nosotros cada vez que leemos tenemos que añadir fe Ujú. y dejarnos guiar por el Espíritu de Así Dios. es. Amén. Jesucristo dijo que el Espíritu nos iba a guiar a toda la verdad. Así Entonces es. nosotros tenemos que añadir fe a este conocimiento que Dios nos va dando. Pero le repito, hay personas que leen la Biblia para encontrar errores, para buscarle fallas, para decir, no, la Biblia está equivocada, y así tratar ellos en su teoría, una simple teoría, de decir que Dios no existe y que este es un libro más. Claro. Pero nosotros sabemos que no es un libro más, sino que es el libro de los libros, un libro extraordinario. Amén. Y- Una preguntita, mi hermano Cristian, también. Amén. Bueno, termine lo que es cierto el concepto del Pentateuco, ¿cierto? Ajá. Bueno, el Pentateuco incluye los 5 primeros libros, Claro. donde hablamos acerca de la creación, se nos enseña acerca de la creación, y también incluye la creación del hombre, por supuesto, que todo ha salido de la mano de Dios. Claro. Y aquí ya tenemos el surgimiento o el nacimiento de una nación, de un pueblo donde Dios se revela, y este pueblo, por supuesto, o esta nación es Israel. Ujú. Si usted me pregunta cómo comprobamos la existencia de Dios, para nosotros una de las respuestas es ver a Israel. A Israel, Si claro. Israel está, es porque Dios existe. Exacto. Israel es el poseedor de las promesas de Dios y, Y de todas las evidencias. y de toda la evidencia. Claro que la Biblia, ¿cierto? Amén. Proclama en Amén. este sentido. Ajá. Israel siempre va a estar, Ujú. porque Dios existe, Israel siempre va Así a es. estar. Amén. Amén. Bendiciones, mi Así hermano. es, claro. Y por supuesto la palabra Pentateuco, ¿cierto? Penta de 5, por supuesto, ¿cierto? Así es. Y conjunto, ¿cierto? De libros, los 5 primeros libros de la ley mosaica, ¿cierto? Así que eso es muy importante entenderlo y memorizarlo también, ¿cierto? Para que usted conozca su espada, de la espada del Espíritu, ¿cierto? La palabra del Señor, Génesis, Éxodo, Levítico, Amén. Número, Deuteronomio, ¿cierto? Son los libros maravillosos que podemos nosotros comprender de la palabra del Señor. Lo otro que yo estaba meditando, mi amado hermano Cristian, Amén. ¿por qué Biblia? ¿Por qué se llama Biblia? Amén. Ajá. Esta cierto palabra de Dios, la palabra de Dios, ¿por qué le pusieron Biblia? Ajá. Me parece que tiene que ver con algo con juntar libros. Amén. Ajá. Es, bueno, es una... Sí. Es una combinación, una reunión Claro. de estos libros sagrados, Ujú. de este conjunto de libros sagrados. Claro. Ajá. Por supuesto. Y es cierto, es como una biblioteca en la cual se ordenó, en un tiempo histórico se ordenó, ¿cierto? Porque sabemos de que, por ejemplo, el libro de Job es más antiguo, se dice
que los libros, no sé, que le anteceden. Ajá. Claro que sí. Ajá. Bueno, lo hemos dicho más de alguna oportunidad que Sí. Job es contemporáneo de Abraham. Claro, claro. En ese Ajá. tiempo ellos conocieron al Señor no de la forma que nosotros hemos conocido a Dios, Exacto. porque la revelación de Dios ha sido progresiva, Ujú, de menos a más, por supuesto. ujú. Y según lo que nos enseña el libro de los Hebreos, lo del Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Amén. Y obviamente que Job, si leemos sus capítulos, 42 capítulos, nos vamos dando cuenta que ellos adoraban a Dios a través de los altares, Ujú. a través de la oración, Así es. escuchaban la voz de Dios. Y eso, digamos, era una relación que se fue formando desde el principio, desde los inicios, y de la misma forma también Abraham. Cuando leemos el tema de Abraham en Génesis capítulo 12, nos damos cuenta que Dios le habló. Luego dice que Dios se le apareció. Entonces son formas que Dios fue, donde Él fue revelándose, y ellos por supuesto creyeron a esta voz, a este llamado que Amén. Dios les hizo a ellos. Luego tenemos las teofanías, que son manifestaciones temporales de Dios en el Antiguo Testamento. Ajá. Hay muchas, hasta llegar a la revelación que hoy tenemos, según Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, vemos que ahora Dios habla a través del Hijo, que Dios Así habla a es. través de Cristo, Ujú. y es lo que hoy nosotros tenemos, que es Proclamamos. este llamado santo. Amén. Dios habló, se mostró de muchas formas, de muchas maneras, a través de profetas, a través de Israel, el mismo pueblo de Israel, pero hoy nosotros tenemos, digamos, la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué bendición. La verdad, hermano Pedro, que tenemos muchas preguntas, Sí. muchas respuestas. Las respuestas tratamos de hacerlo lo más corta posible Exacto. para ir avanzando. Así es. Pero hay algo que quiero que usted nos comparta, Ujú. y es la pregunta, ¿por Que al qué? inicio, claro. ¿Por qué el pueblo evangélico, el pueblo cristiano, Sí. nosotros, especialmente los españoles, los latinos, tenemos este mes de la Biblia? Claro. ¿Por qué es el mes de septiembre? Queremos Exactamente. compartir esa respuesta, Amén. porque yo creo que a través de los programas aquí de Radio Aliento, esta pregunta se va a hacer una y otra vez. Ujú. Así que queremos que los que están en sintonía, las hermanas, los hermanos, puedan tomar apunte, puedan escuchar. ¿Por qué celebramos durante este mes, el mes de septiembre, el pueblo cristiano, el pueblo evangélico, celebramos el mes de la Biblia? Dios le bendiga, Amén. hermano Pedro. Bueno, aquí hay una respuesta referente a esto de el mes cierto de la Biblia, septiembre. ¿Por qué específicamente septiembre, como Amén. decía nuestro hermano Cristian, cierto? Amén. Es porque el 28 de septiembre, ya, 28 de septiembre de 1569, Amén. 28 de septiembre de 1569, el pueblo hispano tuvo por primera vez, ya, por primera vez, la Biblia completa en su idioma, traducida a las lenguas originales, ¿cierto? O hebreo, arameo y griego, ¿cierto? Que son las tres lenguas en las cuales fue, a la verdad, escrita la palabra del Señor Amén. y fue traducida, ¿cierto? Es porque el 28 de septiembre de 1569 el pueblo hispano tuvo por primera vez la Biblia completa en su idioma traducida Amén. desde las lenguas originales hebreo, arameo y griego. Esta monumental obra fue realizada, ¿saben por quién? ¿Por qué, cierto, ahí usted al inicio de las tapas y de las Biblias, cierto, dice Casidoro de Reina, Amén. ¿cierto? Amén. ¿Por qué? Porque fue traducida por Casiodoro de Reina, ¿cierto? Ex monje católico convertido a la verdadera fe de Jesucristo. Gloria al Señor. Amén, pues qué bendición, Amén. eso merece, ¿cierto? Una celebración Gloria a de parte del Dios. Señor. ¿Ah? Trabajo que le costó 12 años, 12 años de labor en medio de grandes persecuciones por parte de la Inquisición española, ¿ya? Sí. Así como la luz del Evangelio de Salvación resplandeció en el corazón de Casidoro, ¿cierto? Él consideraba que esta misma luz tenía que resplandecer en su amado pueblo español, en la lengua hispana, Gloria a amén. Dios. Por eso dice en la introducción, ¿cierto?, de su Biblia, dice esto, ¿cierto?, traducida
por Casidoro de Reina, ¿cierto? Amén. Muchos no saben que esta primera edición de la Biblia no tuvo demasiada difusión en territorio español por la oposición de la Iglesia Católica y su sistemática inquisición, ¿cierto? Que tenía un juramento de muerte sobre Casidoro. Mire, era perseguido como un vil bandido, ¿cierto? Claro, Un con una vil- sentencia de muerte. Claro, claro, exactamente. Muchos de estos ejemplares cayeron en manos de los inquisidores católicos para ser quemados, mire, hacerlas desaparecer. Para ello era una herejía, como decían, ¿cierto? ¿Ah? Es irónico que aún católicos se unan a celebrar el mes de septiembre, ¿cierto? Como el mes de la Biblia, la misma Biblia española que ellos persiguieron siglos atrás. Así es, se adhieren a esta celebración. Amén. Si no puedes contra ellos, dice un dicho, ¿cierto? Úneteles. ¿Ah? Por este motivo de persecución, paradójicamente la Biblia en español no pudo publicarse en España, sino que fue publicada primeramente en Basilea, Suiza, un país a favor de la reforma protestante y por lo tanto protegida, ¿ah?, de los agentes de la Inquisición. A esta traducción de la Biblia se le llamó la Biblia del ¡Oso! Ahí estamos, oso. ¡Oso! La Biblia del oso, ¿cierto? Ya que en la portada ya aparecía, ¿cierto?, un oso comiendo miel. ¿Ya? Y esto lo vamos a explicar un poquito, mi hermano Cristian. Amén. Y me parece que usted tiene un poquito más de conocimiento de esto, ¿ah? Bueno, usted le dio en el clavo, mi hermano Pedro, Ajá. que la Inquisición católica perseguía a todo lo que se oponía al régimen de ellos. Entonces, quien aludió usted y quien tradujo la Biblia a nuestro idioma el 28 de septiembre, 28 de septiembre, Claro. de 1569, Amén. 1569, el 28 de septiembre, él, por supuesto, para hacer llegar a los destinatarios esta edición del idioma hispano, puso en su portada, puso en su tapa, Claro. obviamente que no lo puso con grandes letras, Biblia, no, sino que puso una imagen de un oso comiendo miel, ¿no?, en un pote, en una fuente de miel, y así este ejemplar bíblico lo hacía llegar a los destinatarios, y por supuesto así se le llamó la Biblia del oso, el libro del oso, la Biblia del oso, que es una traducción exquisita a nuestro idioma, que muy poco la han podido tener en sus manos. Es una versión, repito, de 1569. Así es. Y muy poco han podido tener ese ejemplar en sus manos. Yo en una oportunidad lo tuve, lo reconozco, no tengo un ejemplar propio, pero lo he tenido en mis manos y está al alcance, sí, al alcance de alguien que lo pueda comprar. Sería una riqueza que alguien pudiera también tener esa versión, ya que está más apegada a los escritos originales. Así es. Así que esa es la Biblia del oso. ¿Por qué se le llama la Biblia del oso? Porque en su portada, por supuesto, tenía esta forma, este dibujo, esta figura de un oso comiendo miel. Y porque tenía esta imagen, porque tenía que pasar, digamos, disimuladamente Claro. hacia los destinatarios, ya que la Inquisición perseguía, no tan solo quería la cabeza de este hombre de Dios, que en un principio era un monje católico y luego él se convierte al evangelio, al cristianismo verdadero. La cabeza de él tenía un precio, estaba siendo perseguido, y también los ejemplares, como usted lo leyó muy bien, mi hermano Pedro, estos ejemplares que eran tomados por la Inquisición eran quemados, estos ejemplares eran quemados lamentablemente. Así que estamos aquí en Radio Aliento 107.5, compartiendo, por supuesto, en este mes de la Biblia. Estamos recogiendo ciertas perlitas para que usted, quienes nos están escuchando, quienes están en el Facebook, están compartiendo esta palabra de Dios. Así es. Por ejemplo, en Argentina
Ya, En el país de Argentina, el cuarto domingo de septiembre, ¿ah? eh, no está, dice, institucionalizado por la ley dicho día, sino que solo se celebra por entidades religiosas. Nosotros tenemos, cierto, ahora institucionalizada, amén. sí, nuestro día de también de la iglesia evangélica, Amén, amén. cierto, prácticamente aquí en Latinoamérica parece que somos el único país, Tengo entendido ajá, que nosotros nomás, mi hermano Pedro. claro, que es el 31 de Octubre. octubre, Amén. cierto, el día de la iglesia evangélica en Chile, Amén. ¿ya? Y allá en Argentina lo celebran entonces religiosamente en un ambiente ecuménico la cuarta semana, o sea, la última semana prácticamente de septiembre, Amén. ¿ya? El mes de la Biblia se desprende el día de la Biblia, el cual es conmemorado en varios países, aunque en distintas fechas, ¿ya? Entre ellos, ya también en Perú, igualmente, lo celebran el día 30 de septiembre con una Eucaristía, dice, en sede de la Conferencia Episcopal Peruana, que comparten un momento de religiosas presentes en el país como la Iglesia Ortodoxa, Anglicana y Evangélica, entre otras. Se unen, cierto, este tipo de congregaciones. En Venezuela, en Nicaragua, último domingo de septiembre también, República Dominicana, 27 de septiembre, etcétera. En estos dos últimos países, dicho día se encuentra institucionalizado por ley. Ahí sí está por ley. Mire, Claro. donde en Venezuela, ¿ya? Y República Dominicana, ¿ya? Entonces difunde el apostolado de la oración, en este caso, bueno, ahí habla sobre asuntos de lo que es la celebración de esos países en cuanto es lo que es el mes de la Biblia. Entonces, bajo principios no muy cierto fáciles, Mm, se tradujo la palabra del Señor, claro. se sacó adelante la palabra del Señor. Amén. Nosotros ahora la tenemos cómodamente aquí sentados, ¿cierto? Claro. Con tapa de cuero, con tapa de diferentes tipos y modelos, pero muchos de los cristianos, de los primeros cristianos, ¿cierto? Que dieron su vida por esto, hermano Cristian. Claro que sí. Ajá. El libro que tenemos cada día en nuestras manos, Ujú. la verdad que se sufrió mucho, se Así murió. es. Muchas personas dieron su vida, Ujú. ofrendaron su vida para que este libro fuera una realidad Amén. que hoy nosotros podemos tener. Amén. Yo hoy temprano conversaba con ciertos hermanos y le hacía ver la importancia de leer siempre la palabra de Dios, de tener un espíritu investigativo, Ujú. porque aún ahora, en este tiempo, en el año que estamos viviendo nosotros, en el 2020, hay muchos países que está prohibido estos ejemplares, los ejemplares de la Ujú. Biblia. Ajá. Hay muchas personas que de alguna u otra manera se la juegan Así es. para que, Introducirla, ¿cierto? claro, Ujú. pero nosotros aquí en Chile, la realidad nuestra es que tenemos todas las facilidades, Así todas las es. facilidades. Tenemos Biblia de todo tipo, Biblia de estudio, Mm. Biblia en letras grandes, Biblias pequeñas para portar en los equipajes, para Ujú. viajar, en fin, Ujú. todo tipo de Biblia. Por supuesto. Pero la pregunta es cuánto realmente leemos, estudiamos Claro. y nos dejamos llevar por esta palabra gloriosa. Ujú. Cuánto sabemos, tal vez mucho, tal vez poco, pero Mm. cuánto obedecemos de ella, cuánto obedecemos Sí. de la palabra del Señor. Muchos cristianos, no tan solo los que están aquí en la Biblia, sino que ya cuando los siglos empezaron a avanzar, muchas personas dieron su vida Mm. por esta Biblia, por este libro santo. Amén. Y nosotros debemos disfrutar y aprovechar y también ser portadores de esta grata nueva, Amén. para que así también muchos, al igual que nosotros, puedan disfrutar de esta Biblia gloriosa. Aleluya. Si usted que nos está escuchando no tiene Biblia,
haga un esfuerzo, Así tenga un es. ejemplar, Ujú. léala, estúdiela, Por supuesto. acuéstese leyendo, despierte ahí, Amén. lo primero que vea usted en su velador, por supuesto, sea la Biblia, Amén. la palabra de Dios. Yo siempre doy un consejo, muchas veces cuando íbamos a nuestra iglesia, mi hermano Pedro, y Ujú. echábamos la Biblia, en el caso de las hermanas, a las carteras, Ujú. nosotros los varones a los bolsos, Claro. y ahí se quedaba la Biblia después en la casa, en Sí. el bolso. Toda la semana. Y Nos acordamos el día acons- domingo. Claro, ¿cierto? yo aconsejo que no, Ajá. que llego a la casa de mi bolso, en caso de la hermana de la cartera, tengo que sacar la Biblia Ujú. y dejarla en un lugar donde yo la vea, donde Así puedo es. estar haciendo las labores domésticas, haciendo cualquier cosa, pero yo estoy viendo la Biblia donde en un lugar visible, por supuesto, y ahí yo me intereso por leerla, por abrir sus páginas, Ajá. y así ir edificándome en ella, en la palabra de Dios. Así Aleluya. que no queden en los bolsos, los maletines, las Biblias, ni guardadas en las carteras, sino que las saquemos y las dejemos en un lugar visible, donde ahí estemos haciendo nuestras labores, nuestros quehaceres, podamos estar observándola y en algún momento tomarla y leerla y meditarla de acuerdo a la palabra de Dios. Aleluya. No nos conformemos con un pan de vida, a Así leer es. un pan de vida. Ujú. Como un Sí. horóscopo. ¿Cómo me va a ir Claro. ¿cierto? Este día? Claro. Sí. Sino que la idea es que leamos un capítulo entero, un Entero. capítulo completo Ujú. de la palabra del Señor. Yo hago un ejercicio, mi hermano Pedro, que siempre se lo he dicho, esto lo aprendí también en mi iglesia, Ujú. leer un salmo de acuerdo a la edad que yo tengo. Por ejemplo, si Amén. tengo 15 años, 20 años, 50 años, leo ese salmo, lo voy leyendo durante todo el año. Lo bueno es que no vamos a alcanzar a leer todos los salmos, por cierto. Amén, amén. Eso sí. Amén, amén. Amén. Yo en lo personal voy en el Sí. Salmo 50, cada vez que oro Aleluya. al Señor o Amén. tomo el Salmo 50, lo leo Ajá. al empezar la oración, al Gloria a terminar la Dios. oración. Amén. Y ahí voy avanzando ya. Buen ejercicio, ¿ah? Claro, Buena y voy recomendación. aprendiendo de los Ujú. salmos, o sea, al final un ejercicio espiritual muy bueno, Así es. porque al final uno termina ya sabiéndose todo el salmo. Claro, y le va sacando a cada versículo una Claro. enseñanza, ¿cierto? Claro. A cada frase que hay entre medio ahí, el Señor nos revela Claro. algo cada día de ese capítulo o de ese libro que se está pudiendo leer Claro. en este sentido. Es muy bueno, sí, Amén. muy maravilloso. Entonces, el mes de la Biblia Amén. es el que tenemos que, en medio de estas circunstancias de pandemia que hay, Amén. ¿cierto? La Biblia es protectora, la palabra de Dios, ¿cierto? Nos protege. Dice Así que es. la palabra de Dios que es medicina, Amén. ¿cierto? Para Amén. nuestros huesos, para nuestra alma. Así que, por lo tanto, la palabra de Dios introducida en nuestro corazón, Así en nuestro es. ser, te va a proteger, te va a bendecir, Amén. te va a clarificar, Así sirve es. para clarificar las decisiones, ¿cierto? Que están confusas en nuestras vidas. Decimos nosotros, nadie me enseñó, por ejemplo, a ser padre. Amén. La Biblia te enseña a ser padre, Así es. te enseña a ser madre, ¿cierto, Amén. hermano? ¿Es bueno para la familia la Biblia, hermano Cristian? Claro que sí. Hay Ajá. muchos textos Sí. que hablan acerca de la familia, de la Ujú. importancia de la familia. Ajá. La familia no es una idea de un gobierno, No. sino que la familia tiene su origen en el propio Dios, en el propio Amén. Señor. Amén. La persona se casa y forma un matrimonio, Ujú. vienen los hijos y ya a ellos le llamamos familia. Así es. Y ahí viene el hogar, digamos, la base de Sí, la sociedad. Lamentamos que hoy hay leyes, mi Sí, hermano Pedro, que atacan a lamentablemente. la familia. claro. El otro día conversaba yo con un grupo de hermanos, los que tienen derecho a casarse es un hombre y una mujer, Exacto. pero hoy en día un hombre y una mujer no se quieren casar. Exacto. Los que se quieren casar son los que prohíbe la Biblia, un hombre Exacto. con un hombre, una mujer con una mujer. Los que han Es- dejado su naturaleza Claro. normal, ¿cierto? Ujú. Ellos quieren casarse y Antinatura. los que deberían casarse quieren solamente Convivir. convivir. Exacto. Entonces son los, No comprometerse. claro, Ajá. son las equivocaciones de esta sociedad. Exactamente. Entonces, la Biblia enseña mucho acerca de la familia Ujú. y hay un salmo maravilloso, el Salmo 127, si Jehová no edificaré la casa, Ujú. en vano trabajan los que la edifican. Así es, El Salmo 28 también habla mucho acerca de la familia por supuesto. y por lo tanto
todo lo que necesitamos aprender está en la palabra del Señor. Amén. En lo social, en lo religioso, en lo espiritual, en lo económico, es decir, en todas las áreas nosotros tenemos la muy buena enseñanza de la palabra de nuestro amado Dios. Nos soluciona todas nuestras problemáticas, ¿cierto?, que tenemos como individuos, Amén. como personas aquí en la sociedad donde nos desenvolvemos. Amén. La palabra del Señor tiene las respuestas a todo esto. Un hermano nuevecito, bueno, no tan nuevecito, me decía, ¿sabe? Pero que leo la Biblia y no la entiendo. ¿Por qué muchas veces no se entiende según esa pregunta? ¿Será una excusa para no leer? Para nada, para nada. Ajá. Bueno, hay una importancia en la lectura y en el escuchar. O sea, Sí. Dios es tan sabio Sí. que si uno dice leo y no entiendo, Ajá. como lo hacía un hombre, un eunuco en el Claro. Hechos capítulo 8, Ahí está, leía exactamente. leía al profeta Isaías y no Claro. entendía. Y le pregunta ahí Felipe qué iba pasando, ¿cierto? Claro. Ajá. Entonces, ¿cómo entendió? Escuchando. Ujú. Entendió escuchando al ministro, al diácono Felipe, Claro. y ahí él entendió y bueno, y él sintió la necesidad de bautizarse. Entonces, hay personas que leen y a lo mejor no entienden, pero el consejo que yo doy es que nosotros tenemos que tener la mente despejada. Así es. Primero, apago la televisión. Yo no Ajá. puedo estar leyendo con la televisión prendida. Claro, claro. Me voy, digamos, a un lugar donde me puedo concentrar. Si es en la mañana, mejor, porque la mente está descansada, está Exacto. despejada. En la Y- noche muchas veces estamos cansados, Correcto. ¿cierto? Estamos desgastados por todo el ajetreo del día. Correcto. Y como que, ¿cierto? Viene el sueño y nos ponemos a leer Claro. y no duramos nada, ¿cierto? Correctamente. Ajá. Entonces, tenemos que ir viendo, si leo y no entiendo, a lo mejor el entorno no me ayuda, no me facilita. Entonces tengo que ver todos esos pros y contras. Exacto. Y la lectura tiene que ser de calidad. Yo no puedo decir, mire, yo me leí un libro entero y no entendí nada, no. Claro. Paso a paso, es un ejercicio espiritual Por supuesto. que empiezo de menos a más, por supuesto. No puedo recargarme de lectura si no la voy entendiendo. Debe Claro. haber una comprensión. Tiene que ver como un tipo de meditación de ella, ¿cierto? Claro, Pensar lo que me está diciendo el escritor en ese momento. correcto. Ajá. Amén. Los judíos le enseñaban a sus niños dándole una cucharadita de miel. Mire, La dulzura le daba, digamos, un despertar a las neuronas, por así claro, decirlo. claro. De ahí que se desprende el salmo que es más dulce que la miel a mi paladar. Sí. Porque los niños a los pies de los maestros, de los rabinos, Ajá. ellos iban disfrutando ese sabor de la miel en su paladar, iban escuchando las instrucciones, iban escuchando las enseñanzas bíblicas. Claro. Entonces, hay maneras donde uno puede ir aprendiendo la palabra del Señor. ¿Cómo se produce fe, cierto, al leer la palabra del Señor? Ahí hay un versículo que es interesante de poder saber, que dice que, cierto, la fe viene por El oír. el oír. ¿Y el oír de qué? La palabra. De Dios. Claro. Entonces, a los niños, como usted estaba diciendo, se le estaba produciendo, se le estaba inyectando fe, Amén. ¿ya? Nosotros a lo mejor no vamos a tener a alguien que nos lea, pero nosotros podemos leer, y como decía nuestro hermano Cristian, en un lugar apartado, Amén. ¿cierto? Tranquilo, a solas, con Dios ahí, leyendo la palabra de Dios, y muchas veces la leemos, pero la leemos en silencio. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leerla en forma audible, ¿cierto? Amén, amén. Que nosotros nos oigamos lo que estamos leyendo. Así es. Lo que estamos leyendo, porque ahí la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Claro. Que habita en nosotros, nos va a abrir también el entendimiento. Eso Amén. es muy, muy bueno. Es recomendable, hermanos, amigos, queridos. Si no entiendes porque está leyendo en silencio y está pasando líneas nomás, y no entiende, como usted dice, nada. Claro. Pero cuando usted lee audiblemente, está como que el profe le está diciendo, mira hijo, Amén. esto es así, esto es acá, esto es cierto, el Señor te está diciendo esto y esto otro. Entonces usted está oyendo y eso produce fe. La fe viene por el Amén. oír. Amén. El oír la palabra de Dios, hermano Amén. Cristian. Bueno, la fe, Ujú. podríamos estar hablando todo el día de la fe. Sí, Y la fe
es algo tan necesario Sí. en nuestra lectura. Mm. Por ejemplo, estoy leyendo el profeta Jonás, Ajá. capítulo 3, y vemos que él está y fue vomitado por una ballena. El Exacto. capítulo 2 nos habla de que fue tragado. Ajá. Bueno, algunos dicen, ¿fue una ballena o no fue una ballena? Claro. El libro de Jonás nos dice que fue un gran pez. Un gran pez. Pero el Sí. Señor se encargó de solucionarnos Sí. esa. Y él lo dice en el Evangelio de Mateo Ajá. 12:40. Él dice que fue una ballena. Entonces, Sí. cuando yo leo que... Bueno, esos, ¿cómo se llama? Esos datos. Sí, Claro. esos datitos. Ujú. Claro. Entonces estoy leyendo yo en el libro de Jonás y dice que un gran pez se tragó Ujú. y una persona increíble va a decir, pero ¿cómo? Entonces, ahí un lector, yo tengo que tener fe. Sí. Y si la Biblia dice que un Sí. pez se tragó a este hombre, Ujú. estuvo por 3 días, él clamó y dijo, de lo profundo, oh Jehová, te clamo. Amén.